Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, profe. Hola, Sí, buenas. profesor. Perfecto, gracias. Ya, vamos a comenzar en virtual tiempo, esperando que tengan una excelente semana. Bueno, recuerdo que hasta el día de hoy tienen que enviar su taller. Por favor, aquellos que lo enviaron y no colocaron los integrantes, ni a qué nota de evaluación quieren corregir, por favor, reenvíenlo y coloquen paréntesis actualizado para yo poder contrastarlo y revisarlo la próxima semana, ¿ya? Eh, Entiendo que hasta la fecha, y ahí si a alguien no le respondí, yo revisé las solicitudes de reevaluación y di los comentarios como pertinentes. Ya aquellos que se le tenía que haber cambiado la nota, se le informó, y aquellos que estaban justificados bien la evaluación, se mantienen con la misma nota como tal. Eh, Comentarles que la semana del 3 del 10, en este caso el 3 de octubre, finalizan formalmente las clases. Ya hoy día estamos entrando a la semana 8, al menos esta semana conmigo no tienen una evaluación adicional, y nos quedaría la última casilla, que es la casilla del 40%, ya que el trabajo que yo más o menos le había estado comentando en las clases anteriores. ¿Ya? En este caso, lo vamos a hacer lo siguiente. Este es un trabajo que es en grupo de 4 a 6 integrantes. Tienen que mandarme un correo de aquí al viernes con los integrantes por grupo, ¿ya? Lo que tienen que hacer va a ser un proceso de un video donde se muestren ustedes aplicando el test de Rorschach. Eso lo pueden extraer, por ejemplo, yo les voy a mandar el documento, lo pueden imprimir a color y todo, o inclusive lo pueden aplicar de manera virtual a su compañero. Pero vamos, si es virtual, digamos, en el sentido que uno esté en otro lado y le proyecte, tienen que estar ambos con la cámara prendida, tanto el paciente como, en este caso, usted. Lo que vamos a hacer, el objetivo es que yo lo pueda evaluar también cómo usted realiza el proceso de entrevista de una aplicación de un test. La única diferencia que se va a hacer es que cuando usted me mande este viernes el correo, yo le voy a mandar varios documentos. Primero, el jueves le voy a subir la pauta al campo virtual. Segundo, ya, voy a recapitular entonces. Lo que va a tener que hacer en el trabajo 3 es entregarme a hacer una tabulación del test de Rorschach. Ese test de Rorschach tiene que entregármelo el miércoles 10 de septiembre al correo. ¿Qué va a pasar? Usted aquí al viernes me tiene que mandar un correo con los integrantes del grupo, y yo le voy a mandar la pauta del trabajo, le voy a mandar las láminas como formato, y además le voy a enviar la hoja de localización con las respuestas ya marcadas en color y una tabla donde van a estar las respuestas del paciente. En este caso, aquella persona de ustedes que va a ser entrevistado no va a tener que, bueno, se le va a aplicar el test de Rorschach, pero no va a tener que dar sus propias respuestas por ningún motivo, sino va a tener que repetir aquellas respuestas que yo le mando como tal. Puede estar con la misma hoja que yo le mando a mano, pero lo importante es que sí o sí tiene que estar textual lo que yo le mando como respuesta, ¿ya? Esa es la primera parte, y ese video usted lo tiene que guardar, se podría decir, para usted. Después, ya teniendo todos estos insumos, va a tener que tabular los resultados, que es lo que vamos a ver hoy día de manera más general, y después le voy a crear una segunda cápsula. De la corte más cuantitativo. Usted va a tener que tabular estos resultados y va a tener que generar el informe. Hace este informe y el día 10 de septiembre me manda el correo con el video de la entrevista, y además me envía el informe como tal. Ese va a ser su tercera calificación. Recuerde, igual ahí le quiero confirmar porque lo desconozco,
usted debería finalizar las clases formales en todas las asignaturas la semana del 22 de septiembre, porque la semana del 29 es el periodo de exámenes. Pero ahí quiero aclarar esas dudas porque me lo preguntaron sus compañeros, lo desconozco. Lo mismo que si el 18 de septiembre, la semana del 18 le corresponde tener clases normales o no. Yo entiendo que sí, pero también lo desconozco. ¿Ya? Así que ahí quizá más adelante le puedo aclarar esa duda o si algún docente le comenta y me puede comentar a mí, digamos. Aunque técnicamente deberían tener clases porque el 18 es jueves. Entonces no creo, no, ustedes por además no tendrían la semana completa libre. Pero, insisto, quiero ratificarlo antes de darle algún mensaje oficial. ¿Se Profesor, entiende el trabajo? tengo Dígame. una duda. ¿Esta sería la tercera nota o sería el taller 3? Este sería el taller 3 y después tiene que ser el 4, el 5 y el 6. No, ahí Ya, está. pero no tanto. No, terminaríamos, acuérdese. Es imposible darle más evaluaciones a esta fecha. Por eso usted ya terminó mandando el trabajo, va a ser el taller 2 ya está listo. Se va a hacer la actualización y ahora estamos en la etapa 3 ya. ¿Más consultas? ¿Se El entiende? video, Ujú. profe, el video, ¿cuándo se enviaría entonces? Se envía en la misma fecha. Usted me envía el ¿Se correo envía? y el mismo informe para el 10 de septiembre. Ah, ya, ya, La única ok. diferencia es que el video obviamente va a tener que hacerlo antes porque le va a permitir también simular, practicar un poco más el ejercicio y todo. Y el correo me lo tiene que mandar el viernes, o sea, más tardar el jueves en la noche, porque así el viernes puedo mandarles la pauta y les mando la hoja de localización. O sea, en resumen, desde el viernes ustedes ya van a estar en todas las condiciones por cada grupo de comenzar a aplicar este video y comenzar también con la tabulación. ¿Más consultas? Como a usted le resulte más cómodo, pero tienen que ser grupos de 4 a 6, de preferencia. Al menos que sean casos muy particulares, porque se espera de que más o menos ustedes son como 30, que cada grupo tenga una tabulación distinta. Entonces, si son demasiados grupos, implica que voy a tener que empezar a repetir algunas respuestas y ahí no, se va a perder un poco el sentido. Pero ahí voy a esperar que me manden los correos para ir evaluando eso. Ya. Se supone que de aquí a la próxima semana terminaríamos con el Rocha. Sí, podría dejar el margen hasta 3. 2 sería muy poquito, ¿sí? De 3 a 6. Pero ojalá que la mayoría sean grupos grandes. Eh, Después tenemos que pasar otros test, en el fondo. Ya lo hemos ido compartiendo, si bien hemos tratado de sintetizar lo más posible. Yo he creado muchas cápsulas, digamos, en este curso como para ir nivelando un poco. Hay elementos que no van a quedar tan profundizados como uno espera porque es imposible para cualquier nomenclatura de este curso, entonces ahí voy a tratar de ir compensando con algunos test y todo. Ahora yo mañana, o sea, perdón, el jueves le voy a crear una cápsula que voy a intentar ser más detallado para que usted comprenda de mejor forma lo que se viene ahora del informe porque no es tan sencillo. ¿Pudieron ver el video que le mandé primero que todo? Yo vi hasta la mitad, profesor, bien sincera. Ya. Perfecto. ¿El resto lo vieron? Ya. Aquellos que no lo vieron, necesito que lo vean de forma urgente, porque como habíamos acordado, ese video es la introducción a esta clase, entonces no le extrañe si va a quedar muy colgado. Entonces, para no estar volviendo para atrás continuamente, si no entiende algo me va preguntando, pero la mayoría está en la parte inicial del video. Entonces, le pido que por favor vean los videos porque si no va a quedar muy confundido con los contenidos. ¿Ya? Bueno, hablábamos la clase anterior
Ahí yo les mencioné de que el test de Rorschach es un test de carácter más aperceptivo proyectivo. El test de los dibujos, que hicimos el del bajo en la lluvia, que después más adelante le voy a enviar una segunda cápsula, pero al término del semestre, sobre el dibujo libre, sobre el HTP, sobre la casa, que son otro tipo de pruebas de dibujo en similares características. Cada una de las pruebas gráficas miden una temática específica, como lo vimos con el test de la persona bajo la lluvia y el taller que usted hizo. Puntualmente, en el caso del Rorschach, el Rorschach es un test que es un poco más extenso, pero evalúa la personalidad y la estructura clínica completa del sujeto. Entonces, tiende uno a poder ver mayores indicadores y eso nos favorece mucho la comprensión. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos ido se lo mostré en el video, entonces no lo voy a mostrar nuevamente. Solo voy a hacer una aclaración general como repaso del video que les mandé. Cuando yo le presento el test, en el fondo, lo primero que tenemos que hacer es darle una consigna. La consigna es, le voy a Profesor, presentar 10 líneas. Dígame, buenas noches. Giselle por acá. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, dígame. Se me corta un poquito. Profe, yo vi el video, quería hacerle una consulta. ¿Alcanzo a hacerla o no se puede? ¿Hace una pregunta del video? ¿Sí? Ah, sí, por supuesto. Ah, Dígame. ya. Espérenme que la tengo anotada. Eh, hay una parte donde cuando está hablando de los test, dice que los test nos permiten determinar la histopatogénica. Es que no le alcancé a escuchar bien esa palabra, es Es histopatogénica. historopatogénica. ¿Cómo se Historopatogénica. Como histoni? history patogénica, que viene de patología y viene de historia. Historia del curso de la patología. O sea, es como en el fondo cómo se comporta de que usted tuvo depresión la primera vez y cómo se han ido manifestando con el tiempo los síntomas. Ha subido, han bajado, hasta un tiempo sin depresión, ¿se entiende? Claro, esa palabra nunca. Sí, son del lenguaje más biomédico, pero se Ah, utiliza harto en psicología. O sea, en ah, psiquiatría. ok. Mire, y con respecto a eso mismo, porque ahí usted habla del test que nos permite la histoni. Ay, no puedo repetir la Pero palabra. patogénica. Histopatogénica. Ujú. eh, entonces ella hace como una distinción que es esperable para una respuesta de un tipo de personalidad versus el desarrollo que está cursando. Sí, el Porque ella examen hace, libre. claro, y me podía explicar eso, es que hay una distinción entre, usted Ujú. hace un cruce ahí entre la etapa de desarrollo y la personalidad del individuo, ¿no es cierto? Eso fue Sí, lo que entendí bien. sí. Hay varias cosas. La primera, quizás cuando le voy a comentar la historia ahora y quizás va a quedar más claro. Ahora, cuando Ah, yo ya. le comento lo del curso de vida, es que en el fondo hay temáticas que tiene cada lámina que conecta con nuestra historia. Entonces, por ejemplo, un adulto debería estar resuelto y debería, si en algún momento nuestros padres, simbólicamente, no tuvimos conflictos con ellos, ya deberíamos haber dado vuelta a la página. Eso uno podría pensar como lo normativo, porque si no, nosotros vamos quedando estancados en el curso del desarrollo evolutivo, ¿cierto? Eso Sí. sería como cruzar la psicología del desarrollo. Si nosotros no damos vuelta a esa página, se podría decir, y nos empezamos a comportar de una forma alejada de la norma social, y eso tiene que ver con la respuesta que usted dé o la estructura de personalidad que usted tenga, va a alterar finalmente el curso de la vida. Por ejemplo, usted en una entrevista de trabajo, si le aplicaran este test y usted lo están evaluando por un perfil de racionalidad, de sentir liderazgo, etcétera, usted no va a Ujú. tener que dar respuestas, por ejemplo, muy fría emocionalmente o contenido muy relacionado con temáticas anatómicas, por ejemplo. ¿Se entiende? O usted no se va a poner a llorar cuando le apliquen el test, se podría decir, porque eso sería como alterar el curso esperable de lo que nosotros creemos que es correcto para un perfil de cargo o correcto para una personalidad de un sujeto.
Ah, o sea, por ejemplo, en la etapa, pero por ejemplo, en las láminas, Ujú. eh, ¿se puede identificar la etapa de desarrollo que está la persona? O No. sea, como el... Solo Ah, temática. Solo ah, temáticas que usted tiene y conflicto asociado a ello. La etapa del desarrollo se puede ver más en los test gráficos como el que usted hizo en la capacidad madurativa en el Bajo la Lluvia, con el tema de la edad del dibujo y la edad de la etapa cognitiva de Piaget. sí. Ah, ya, ok, ya, Esto es como un ya. poco más, más patológico, se podría decir. Es como un nivel superior al nivel que usted quiere buscar, digamos. Por eso es más complejo. Ah, ya, ya, profesor. Ujú. Listo. Muchas gracias. Ya, Entonces, no, gracias a usted. Contando la historia, entonces, yo le aplico ya voy a tomar a Giselle como referencia. Entonces, Giselle, yo le hago la consigna inicial donde le digo que le voy a presentar 10 láminas, en las cuales le voy a pedir que por favor me diga todo lo que se le viene a su mente como tal. Yo estoy con mi hoja o una hoja de cuaderno y le voy pasando una lámina y las otras láminas están todas boca abajo. Le paso la primera lámina y en la primera vez, solamente en la primera vez, yo le digo, Giselle, usted puede dar vuelta a la lámina como usted estime conveniente, que ahí es donde vemos las posiciones A, C, D, y, o sea, B y D. La Giselle, por ejemplo, en este caso, no, las láminas se las voy a traer en la próxima clase, pero en el video que le voy a mandar, le voy a presentar las láminas físicas. Pero traté de hacer gráficamente, digamos, como una mancha, para que vayamos como comprendiendo los contenidos. Entonces, Giselle toma la hoja, ve finalmente el dibujo y me dice, veo acá un dragón. Si me doy cuenta, ella no cambió la posición del dibujo, entonces yo lo que tengo que colocar, primero, es cuánto tiempo se demora Giselle en dar la respuesta, en segundos, y después, en qué posición la ve. Entonces, en este caso, como no cambió, no corrió la lámina, lo vio en A. Entonces pongo letra A. Giselle quizás toma la lámina y lo da vuelta y dice, no, es acá, acá está el dragón. Entonces lo está viendo en C. Entonces pongo C. Después, o puede ser que Giselle lo invierta para acá, puede estar en B, o lo invierta para el otro lado y puede estar en D. Entonces, eso nos permite ir viendo en qué posición la va viendo. En caso de que Giselle haga caso omiso a mi solicitud o no vea nada, nosotros igual no le volvemos a decir en la segunda lámina, recuerde que usted puede dar vuelta a la lámina, no, solamente se dice en una oportunidad, ¿ya? Si la otra persona después no la vuelve a dar vuelta o la da vuelta, eso ya es parte del sujeto, digamos, como tal. Bueno, acá está, esto ya lo pasé, entonces por eso me voy a ir más a la otra, por eso está todo en el video. Esto es como para que nos dé una estructura de lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, lámina 1, cada una de las respuestas se van consignando, cada una de las respuestas tiene una posición y se coloca ahí, la reacción del tiempo, cuántos segundos tardó. Yo le contaba en el video que de 15 a 17 segundos en adelante ya vendría a ser posiblemente un shock, o sea, la persona ya no ve nada y eso tendríamos que ser consignado y evaluado. Al medio, en esta tabla, si se dan cuenta, va a estar la respuesta. Nosotros colocamos textual la respuesta que la otra persona dice. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy día, la localización, determinante, contenido y la calidad formal. Que en términos generales es en qué parte de la mancha vio lo que vio, qué le hizo pensar lo que vio, qué contenido vio, y esto ya lo último más para mí, digamos, que es si nosotros como evaluadores vemos lo mismo que ve finalmente el evaluado. ¿Sí? Bueno, esta es la hoja de localización que yo le voy a mandar, y esta es la que nosotros utilizamos para poder marcar cada una de las láminas, y se la mostramos al consultante, que nos puede indicar en qué parte del dibujo vio lo que vio. Entonces, por ejemplo, en la lámina 1, la persona me dice, mire, en toda la lámina yo veo este dragón. Perfecto. Entonces nosotros marcamos con un color y rodeamos finalmente la respuesta. Si la persona después vio una segunda respuesta, marcamos con otro color en qué parte está de la lámina. Y así sucesivamente. Se espera que, y este tiene que ver con el componente de la capacidad socioproductividad, o sea, qué tanta capacidad cognitiva, creativa tiene el sujeto, se esperaría de que un buen Rorschach, si tiene 10 láminas,
es que a lo menos nosotros en el total de todas las láminas veamos 27 respuestas. Si vemos superior a 35, podríamos ver rasgos maníacos y las personas podrían estar en una fase de euforia o bipolaridad o bajo el consumo de sustancias, digamos, y como tal. Si está por debajo de los 27 hasta 23, podríamos ver de un cuadro ansioso, y si está por debajo de 20 a 15 o menos, ya podríamos ver de un cuadro depresivo mayor. Entonces, igual nos da indicadores iniciales sobre una posible patología existente en el sujeto. Esto se aplica, recuerde, al término de pasarle toda la lámina y estar anotando qué es la respuesta de lo que vio la persona. Entonces, después vamos preguntándole. En la lámina 1 usted vio esto, ¿en qué parte lo vio? Entonces lo marcamos y después le preguntamos qué le hace pensar que lo que vio se parece a este dragón. Y eso tiene que ver con los determinantes que vamos a trabajar hoy día. Voy al tiro, Brenda. Por ejemplo, hay determinantes que son forma, que son color, que son movimiento y que son textura. Entonces, por ejemplo, voy a tomar de referencia a Brenda. Brenda me dice, yo veo el dragón y lo veo porque se parece a un dragón. Ah, usted lo está viendo por la forma. Sí, porque parece dragón. Entonces yo coloco la F de forma, ¿sí? Después Brenda me puede decir, por ejemplo, supongamos que lo hubiese visto en la lámina 2, donde hay color, y recuerde que el color tiene que ver con emociones, y Brenda me dice, aquí veo el dragón, asumiendo que no lo vio en la primera, veo al dragón en toda la lámina, y lo primero que vi el dragón, pensé en la forma, porque tiene cara de dragón. Perfecto, en la forma, pero después seguí mirando al dragón, y también tiene el color rojo, y los dragones son rojos. Entonces, por el color. Entonces ahí tendríamos dos determinantes. Tendríamos la F de forma y el color finalmente. La F significa el control racional, o sea, que en su cabeza, su racionalidad, usted toma buenas decisiones. Para el psicoanálisis, siempre se parte de la premisa, y yo creo que todos concordamos con lo que le voy a decir ahora. Se supone que en la vida, si bien uno tiene que tener un equilibrio entre lo racional y lo emocional, siempre tiene que predominar lo racional. Porque si nosotros predominamos lo emocional, tendemos a ser muy impulsivos. Entonces, buenas respuestas son las que son con F primero y con C después. ¿Por qué con C? Porque la C simboliza las emociones. Entonces, si yo doy muchas respuestas donde la C fue lo primero que vi, el color, podría yo categorizarme quizá hasta con una persona muy hipersensible o muy impulsiva. Y para una entrevista de trabajo sería un pésimo indicador. Brenda, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. ¿Usted cómo ha estado? Dígame. Qué bueno, profesor. Disculpe, mire, en relación quedé un poco perdida en el tema de contabilizar las formas. Usted dio unos rangos, pero no entiendo si se cuentan en total las láminas y de esas láminas hay un máximo o un mínimo y cuántos o cuántas formas ve en cada lámina. Sí. ¿Hay un máximo en cada lámina de formas que cuál apunte que debiese dar un porcentaje? O, por ejemplo, si en la lámina B yo veo 4 y me sale que debiesen lo normal ver una o dos. Eso es lo que no Claro. entendí. Si me lo puedes explicar, por favor, que Sí. ahí me entendí un poco. Sí, son variables distintas. Mire, primero tenemos que sacar el total de respuestas que usted vio en todo el test. Y eso es lo que yo le hablaba de la capacidad idiosocioproductividad. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado anteriormente de estos indicadores más patológicos. Entonces, nosotros, por ejemplo, usted en la lámina 1 vio 5, en la lámina 2 5, así sucesivamente, y logró ver entre todas las láminas 50 respuestas, supongamos. Eso ya es un intervalo. ¿Sí? El segundo intervalo, por cada respuesta que usted dé en cada lámina, yo le tengo que colocar al lado la posición que usted vio, en A, en B, en C, en D. Tengo que colocarle la localización, si lo vio en G, si lo vio en detalle grande, detalle pequeño o en S. Eso lo vamos a ver ahora, que se llama los tipos aperceptivos. Después hay otra columna, que son los determinantes, donde usted vio en cada respuesta, tengo que preguntarle si vio por la forma, por el color, por la textura o por el movimiento. Y termino con la calidad formal, que en el fondo es si lo que usted vio
se adapta socialmente a lo que la mayoría de la gente ve. Y todo eso son intervalos distintos. No sé si ahí respondo a su pregunta. Sí, profesor, pero mi consulta era si, no sé, a lo mejor lo va a decir más adelante, pero si cada lámina tiene, por ejemplo, una puntuación que debiese ser la correcta. Me refiero, por Ya. ejemplo, si cada lámina, un ejemplo, ya la tercera lámina debiese la persona en un rango ver 3 cosas o la cantidad de no máximo de 3. A eso si existe eso. Sí, no hay margen de ello. El margen que hay son las tipos de respuestas populares. Por ejemplo, si usted ve 50 en una lámina, vio 50. La diferencia es que yo lo voy a calificar después si usted alguna de esas respuestas que usted vio en cada lámina son respuestas ordinarias o populares, que significa que la mayoría de la gente la tiende a ver. Eso yo se lo voy a mandar el protocolo. Cuando usted ve lo mismo que el resto de las personas, es como cuando usted tiene una nota 4, o sea, pasó de curso, pero al límite. O sea, usted en un trabajo hace las mismas funciones que hace cualquier trabajador, pero yo no voy a ver ningún potencial en usted, ¿se entiende? Usted no es distinta al resto. Usted se comporta de la misma forma que la mayoría de las personas. Y lo que yo esperaría, un buen indicador, que usted tenga comportamientos más sobresalientes. Que usted, por ejemplo, en este test tenga respuestas que la mayoría de la gente no ve. Y eso le da más puntos, se podría decir, porque lo hace ser más creativo, más adaptativa. Pero, Entonces, ¿qué es lo que profesor, pasa? Ujú. ya, perfecto, tomé nota, me quedó claro. Pero mi consulta es, por ejemplo, ya, de las láminas que hay, una persona en la primera lámina me dice, veo 50, ya, un ejemplo, algo ya, veo 50 formas, en la segunda lámina veo 10. ¿Eso se va sumando a esa forma o uno va Sí, haciendo...? eso es la capacidad A eso me socioproductiva, refiero, esa es la socioproductiva. totalidad que Sí. se suma. Todo. O sea, Claro, si el la persona total me de dice, todo. veo 10 en esta imagen y veo una, serían 11. Si veo 2 más, Exacto. nada, perfecto. Y Sí. profesor, lo Eso. otro que me acaba de surgir la duda. Ujú. Usted dijo que habló sobre una media, me dio el ejemplo de 4, ¿cierto? Que es como lo común que se debiese ver. Entonces yo entiendo que en esos test hay unas respuestas que pueden ser dentro de los parámetros de la normalidad. Pero, y que hay respuestas que van a tener mayor puntaje porque se valora, ¿cierto? Que sea sobresaliente, que sea la imaginación. Pero ¿qué pasa si esas preguntas son, por ejemplo, de tendencia negativa? ¿Eso no se suma también? ¿O cómo se toma por imaginación? No, o Se se suma, resta. pero se suma, pero se suma Aunque, para abajo. Ahí lo va a ver. O sea, va a ya, salir un mal indicador. Se suma como cualquier otra, pero va ¿ya? a ser un buen predictor en su totalidad. Lo que pasa es que acá hay que verlo como un todo para aplicar la fórmula más que como un indicador. Por ejemplo, a diferencia del test de la persona bajo la lluvia, si usted en la primera lámina vio varias respuestas buenas y una mala, digamos, no por eso la voy a inmediatamente calificar como una mala respuesta en su totalidad de personalidad. Acá voy a tener que sacar varias fórmulas donde el total me va a permitir sacar una conclusión sobre su perfil. Profesor, voy a hacer mi última intervención porque ya creo que estoy ocupando bastante. Pero a raíz del test bajo la lluvia que me hizo acordar que yo dije, esto lo voy a anotar porque se lo quiero comentar en clase. Yo creo que igual fue un desafío el test bajo la lluvia hacerlo de forma grupal, en el sentido que se produjo el debate porque todos veíamos diferentes cosas. Entonces, para tratar de llegar a un consenso, yo creo que entre muchos grupos se dividieron, otros se hicieron más amigos, no sé, pero surgió eso. Entonces, es súper complejo trabajar esto de forma grupal, en el sentido porque cada persona tiene su propia perspectiva y tratar de encajonarlo y hacerlo como amoldarlo a una sola respuesta es súper complejo, es todo un desafío. Sí, pero justo es lo que tiene que hacer. O sea, por ejemplo, en el caso del Rocha le va a pasar absolutamente lo mismo. Y ahí sí que se van a agarrar de los moños. Pero tiene que pensar de que, primero, usted trabaja con equipos multidisciplinarios y psicosociales. Y lo segundo es que, por algo, igual hay una norma y una moda, como decía usted, en la lógica más estadística. Entonces,
Si yo digo, no, pero si yo veo un ventilador y veo un ventilador, pero el protocolo dice que aunque usted vea el ventilador y la mayoría igual tiene una tendencia, o dos personas dicen que ven, uno igual tiene que dar el brazo a torcer y adaptarse un poco al otro, porque si no ya pasa a ser más una lucha de ego y eso no contribuye mucho a la y eso le va a pasar en el plan de intervención, en la hipótesis. Entonces ahí tenemos que llegar a un consenso claro en los diálogos, lo mismo que le va a pasar con la tesis el día de mañana, que uno va a querer hacer una cosa, pero sí, es un ejercicio y un desafío absolutamente. Y por eso, aunque hayan estado correcto o errado, uno contrasta esa hipótesis completa después con el consultante, porque el consultante puede decirle que está todo mal su interpretación, y está bien, y es parte de esa secuencia, digamos. Profesor, es que yo creo que igual se dificultó también un poco en el sentido que no había una historia. Entonces, ahí donde afloró más la imaginación de todos, porque yo creo que si hubiera existido una historia por medio, más o menos nos pudimos haber guiado o haberlo relacionado. Pero quizás que eso también igual fue otro desafío en la imaginación de tratar de encajonarlo en algo. Sí, ahora eso yo se lo hago todo, no hay nada al azar, porque su Lo proceso imaginé. sí, sus procesos de defensa, sus procesos de grado, cuando usted le deriva en un caso de la clínica, jamás va a tener lo antecedente. Y esto es una crítica constante de faltó antecedente, y siempre la respuesta termina siendo la misma. Nunca van a estar todos los antecedentes. Sí, acá me dicen, claro, leer el manual, aparecen ejemplos de respuesta esperada, sí, el manual lo tiene. Eh, ya, esto de la creatividad, de ver lo que no ver, sí, ahí esto es interesante porque hay personas que son muy cuadradas, y lo digo con todo el respeto, y personas que son más creativas. Para este tipo de test hay que ser creativo, porque cuando nosotros somos muy rígidos, no, es que yo no lo veo, y no lo veo, y no lo veo, ahí no, perdemos mucha interpretación. Las personas con Rorschach, como tienen tanto espectro distinto de respuesta, a lo mejor una persona le va a decir a usted, veo un árbol, y a lo mejor usted no lo va a ver, pero le va a preguntar a otro compañero y él sí lo va a ver. Entonces, estos test son interesantes porque como yo acá parto del supuesto que todos aquí son neuróticos, pero algunos son más neuróticos obsesivos. Y ese es un perfil muy clásico del psicólogo, de ser muy perfeccionista, de ser muy rígido, y eso para este tipo de interpretación uno tiene que empezar a como a soltarse un poco, ser más flexible con eso. Pero gracias también, Brenda, por el análisis. Y bueno, siempre uno va tratando de corregir la metodología. O sea, ideal hubiese sido tener clases presenciales, o ideal hubiese sido tener un paciente real, pero sabemos que por normativa ustedes no pueden tenerlo. Siempre ahí uno trata de ir como creando la experiencia lo más próximo a lo posible, se podría decir. Pero siempre es importante recoger su retroalimentación. Ya, entonces, siguiendo con esto, yo hago la evaluación entonces con cada uno de ellos. Entonces, tomando el ejemplo que planteaba su compañera, bueno, Brenda, ¿qué le hace pensar qué es esto? Brenda me dice, lo veo en una respuesta total, como global, y ahí lo vamos a ir ponderando en el PPT que vamos a ver ahora. Y también vamos colocando los determinantes y después la calidad formal. Además de eso, yo le hablaba de que este test permite medir rasgos y funcionamientos de estructuras de personalidad. Y para eso está el examen límite. El examen límite se puede llevar a cabo, o examen de realidad, a partir de respuestas populares o esperables en 4 láminas de las 10 láminas acá. Eso está todo en el video anterior. Lámina 3, lámina 5, lámina 8, lámina 10. O sea, la lámina de relaciones interpersonales, la lámina del sentido de realidad, la lámina de las emociones y la lámina de la identidad. Se espera que en esta lámina yo lo que tengo que hacer es colocarle un puntaje y eso se hace automáticamente. Es como un mundo paralelo a la tabulación. Entonces, si el paciente en la lámina 3 me dice, es esperable, por ejemplo, que la mayoría vea contenido humano. Entonces, la persona me dice como primera respuesta, yo veo 2 personas. Entonces yo le coloco 2 puntos inmediatamente. Si la persona, su segunda respuesta, me dijo personas, porque la primera me dijo ve un jabalí, entonces sería 1 punto. Si la persona en la primera respuesta ni en la segunda respuesta me dio el contenido esperado que le acabo de mencionar, le coloco 0. Máximo le va a dar 8 puntos, porque son 4 láminas. Si en caso de que usted en una lámina no haya visto nada de esto, cuando yo termino el test,
le voy a hacer el examen, por eso se llama examen de índice de realidad. Le voy a tratar de ayudar un poco. Esto es lo que ha generado más polémica, pero nos permite lograr saber si una persona que en algún momento quizá al ver una lámina quedó en shock, le damos una segunda oportunidad para ver cómo está su juicio de realidad. Entonces, si por ejemplo, tomando a su compañera, si su compañera en el caso de la lámina 3 no vio personas, yo termino la prueba y le digo, Brenda, hay personas que en la lámina 3 ven contenido humano. ¿Usted lo logra ver? Si Brenda me dice que sí, sí, ahora que lo veo, sí, si parece persona, le pongo 1 punto. Jamás 2 porque ya perdió su mayor oportunidad, digamos. Si Brenda igual me dice no lo veo, le pongo 0. Y así lo hago sucesivamente con la otra lámina. En caso que Brenda me haya dado la primera respuesta en todas, no es necesario que yo aplique el examen de realidad porque ya lo puedo sacar yo solo. Y ahí, como yo se lo presenté la semana anterior, si usted tiene 8 puntos, tiene neurosis obsesiva. Si tiene 7 es histérico, si tiene 6 es un poquito más fóbico, si tiene 5 es límite con 4, si tiene 3, 2, 1 es psicótico, no, si tiene 2 y 1, y si tiene 1 es daño orgánico cerebral. La perversión no aparece acá porque este es un modelo de los 50 que conecta con el trabajo de Otto Kemper de la entrevista estructural. Entonces, ahora, ¿puedo sacar solamente con eso y decirle a la evaluada, usted tiene un TLP? No necesariamente, porque tenemos que ver todos los otros indicadores, podemos aplicar una prueba complementaria, necesitamos saber la entrevista psicológica, pero que podemos decir que hay rasgos muy marcados de posible estructura clínica, absolutamente. Y solo con el examen de realidad. Es interesante lo que Germán Rocher plantea con este punto, porque uno podría decir, claro, pues, que mejor dar las 4 respuestas correctas. No, porque ahí se estaría usted demasiado apegado a un super yo que hace las cosas por cumplir en la vida, que no toma espontaneidad, que le importa mucho el que dirán, y eso es muy neurótico, finalmente. Ya, bueno, esto es como una pequeña introducción, digamos, del video anterior, que me quiero detener más como en los otros videos. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Sí, profesor. Profesor. Gracias. Ya, esta es la parte más difícil. Quizás la más difícil que hemos visto en todo el curso. Y la más difícil que quizás va a haber en mucho tiempo. Las fórmulas son bastante sencillas, pero son muchos pasos. Y ese es el tema. ¿Ya? Entonces, no le extrañe si va a tener que revisar el material varias veces y esto, entre más lo practique, como todos los tests, es un hábito. Jamás alguien va a salir con el Rorschach solo en un curso, menos en 3 clases, tiene que practicar. ¿Ya? Terminamos el examen entonces, terminamos la evaluación, terminamos la aplicación de las pruebas. Ahora yo me siento con mi grupo un poquito a deliberar, como decía su compañera, agarrarme ahí de los moños con mis compañeros y en el fondo tabular. ¿Y por qué hay que tabular? Porque con eso después sacamos el informe. Un informe que nos puede servir como perito forense, perito judicial, nos puede servir para diagnóstico, nos puede dar un aporte para conocer a un paciente que se mantiene callado gran parte de la sesión. Podemos sacar ciertos perfiles de personalidad del consultante, principalmente con rasgos psicopáticos. Entonces, en el fondo, acuérdense que el psicoanálisis en términos muy generales es como usted en sesión me va a plantear un contenido manifiesto, me va a querer decir lo que yo quiero escuchar, se va a tratar de mantener lo más protegido posible y va a tratar de mostrarme una careta de usted, como una máscara. Se lo digo con esta forma como más general y caricaturesca. Entonces yo, como no le creo una parte, quizás porque usted se protege o porque su personalidad en el fondo es un poquito más oculta, yo le voy a aplicar un test que me va a permitir saber la radiografía de su cuerpo por dentro, en palabras sencillas, y así poder saber cómo realmente es usted. Bajo esa lógica, vamos a dividir, como yo le comentaba, en distintos filtros. Llevamos el área de localización, determinantes, categorías conceptuales, calidad de respuesta. Vamos uno a uno.
El primer filtro que yo hacía entonces con usted era preguntarle ¿en qué parte de la lámina usted vio lo que vio? Entonces, tomando el ejemplo anterior, en la lámina 1 yo había visto un dragón. Las láminas tienen, si se dan cuenta, partes marcadas por manchas, que pueden ser de color negro o de colores, y hay partes marcadas con blanco. Entonces, la persona me dice, yo veo un dragón en toda la lámina. Si lo ven toda la lámina, son respuestas globales. Esto nos permite saber lo tipo perceptivo. ¿Qué significa lo tipo perceptivo? Que el sujeto, frente a enfrentar una situación o enfrentar un problema, trata de verlo con una perspectiva lo más amplia posible para tratar de analizar cuál es la vía más correcta para poder resolver ese conflicto. Acá se dan distintas nomenclaturas. Por ejemplo, en la primera lámina, me voy más adelante porque acá están las láminas. En la primera lámina yo le digo, veo este dragón, veo por ejemplo una parte que es la que usted ve en la parte morada acá, en la parte de arriba, que es como la cara, y en la parte amarilla del otro lado veo el cuerpo del dragón. Si fuera así, estaríamos viendo solamente un pedazo de la lámina, entonces sería una respuesta de un detalle grande, o sea, sería una D, no sería una G. Si en cambio yo le digo, veo dos dragones bailando, veo un dragón a mi derecha y otro dragón a mi izquierda, ahí estaríamos hablando de una G integrativa, porque estamos fusionando dos mitades. Si yo le dijera la mitad dragón acá y la otra mitad acá, pero es la misma cabeza del dragón, ahí no sería una G integrativa, porque en el fondo estaríamos viendo solo una respuesta como un todo. Solo. Si la persona ve respuestas bueno, hasta ahora serían respuestas buenas, respuestas combinatorias favorables. Si la persona, por ejemplo, además ve una respuesta creativa que no es parte de los populares, nosotros podríamos tildarla como una G+, como una respuesta altamente creativa y no tan usual a lo esperable. Sin embargo, si nosotros nos vamos para abajo, estarían las malas calidades de respuestas. Por ejemplo, yo veo una G, en este caso veo este dragón, pero yo le pregunto a usted, ¿en qué parte de la lámina, la primera lámina la ve? No, mire, la veo en la parte de abajo, eso celeste con negro que se ve. Y eso, ahí se ve como la boca del dragón y me imagino que todo lo otro debería ser su cuerpo. Esa sería una respuesta vaga, porque la persona, voy enseguida Brenda, estaría viendo una parte insignificante de la respuesta y yo le pregunto a mis compañeros, ¿ustedes ven esa parte pequeña del dragón? No, nadie lo ve. Entonces, sería una mala calidad de respuesta. Es como que uno dijera, veo un cuaderno por ver, pero la persona después o no ve lo mismo porque se lo olvidó, o en el fondo nadie del grupo ve ese tipo de respuesta. Por eso le decía que acá hay que ser bastante subjetivo para algunas evaluaciones, pero también objetivo para las respuestas populares. Brenda. Profesor, ¿y qué pasa si uno ve una imagen completa sin separaciones? La imagen completa, no por área, sino una sola imagen, una sola Claro. cosa. Solo una G. Sería solo una globalización, una respuesta global. No sería fusión, no sería una combinatoria, no sería una integrativa, no sería una vaga, solamente que usted, por ejemplo, en la lámina 7, como le decía en el video, yo veo un sombrero de conejo, poniendo un ejemplo. Y usted me pregunta, y yo lo veo en toda la lámina completa. Mire, ahí está una oreja completa, y ahí está la otra oreja completa. Esa sería una respuesta global. ¿Se entiende? Sí, Profesor, Ujú. disculpa, Giselle. eh, el listado de respuestas esperables o populares viene con número o no? ¿Cómo el No, que va a el mandar? número se refiere como para atribuir puntaje. ¿Sí? No, esto no tiene puntaje como así, sino más bien Mm, cada protocolo
viene, por ejemplo, con esta hoja que es la área usuales, que nos ayuda a comprender los detalles grandes, y además viene Ujú. con un listado en un cuadro donde le dice, por ejemplo, cuáles son las respuestas populares que hay en cada lámina. Ah, Por ejemplo, en la lámina 1, como le decía en el video anterior, es esperable que sí, la mayoría de la gente vea ángeles, vea una máscara y vea un murciélago. Y esas están, por ejemplo, como en la tabla de respuestas populares o ordinarias. ya, ya. Si yo, por ejemplo, Sí, acá estoy inventando, yo viera una taza, ya no sería parte de una respuesta popular, en el fondo. no, pues, claro que no. Y si veo dos alitas de ángeles, sería global. Si veo dos alas de ángel, pero no incorpora el cuerpo del medio, sería detalle grande, porque no está viendo Ah, el total de la lámina. En este caso o tendría sea, que ver el total para que sea una G. Por ejemplo, en este caso, en la primera yo diría dos ángeles que están saltando, pero están tomados de la mano. Y entonces el cuerpo ah, del medio vendría a ser como la pierna con la mano. Ahí estoy viendo un total. Pero si yo los veo como por separado y omito la parte del medio, solamente sería un detalle grande. ya, ya, Si ya. Es yo veo como el el mapa. sombrero, ¿cómo? Uf, es como el mapa y el territorio, una cosa así. Claro. Si yo veo la parte de arriba, por ejemplo, donde está el amarillo y el rosado, y yo le digo, veo un ángel, y él me dice, ¿dónde está el ángel? No, mire, esa punta de arriba, pequeña, ese pedacito de arriba nomás, como el sombrero del ángel, ahí ya sería un Mm. detalle inusual, porque es un detalle muy pequeño. No, no da casi nada de cobertura a la lámina. Por ejemplo, la que tiene abajito, esa, Ujú. a ver, ¿cómo digo, donde dice, a ver, donde dice lámina uno abajo, hay, Ajá. hay como dos personas como tomadas de la mano. Eso Claro, podría, eso es un podría ser. detalle grande, pero no, si, no están si se dan cuenta, no están integrando la corbata del medio y tampoco están Ay, integrando los fuegos. hay una corbata y, O sea, que le no digo se como ve. corbata como para que se entienda como el ejemplo, me refiero. Pero puede ser una Sí, 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 mariposa, sí. por ejemplo, una mariposa sí es una respuesta popular. Pero, por ejemplo, si yo le dijera, veo dos personas tomando un canasto, donde al medio, además, en esa misma respuesta, están caminando, Ujú. caminando, hay una mariposa que se está posando en el campo, o sea, en el canasto, y al lado de ellos hay un fueguito dando vuelta, dos. Esa sería una respuesta global porque estoy integrando todos los elementos del dibujo. Pero si yo lo Ah, cuento por separado, digo, veo una persona, después mi segunda respuesta veo una mariposa, la tercera veo un fuego, serían solamente respuestas aisladas. ya entendí. Por eso le digo, acá la capacidad de creatividad también tiene que ser que usted logre de 20 a 30% ver respuestas grandes. O sea, tampoco es bueno que usted vea solamente respuestas pequeñas. Claro, porque no se puede integrar. Exactamente. Ya, Y ya aquí le entendí. pregunto a alguien. Alguien, por ejemplo, y aquí viene, si esto fuera una pregunta de prueba, a ver si son tan creativos. A ver, En la lámina 10, 10. si yo le Ay, pidiera, que la última de abajo, yo le pidiera la que ul- alguien me dijera ya. un dibujo completo, integrando todos los elementos de la mancha, ¿qué verían? Tienen que integrarlo todo. Yo veo. Yo, profe, veo Mm, puras flores. ¿Ya? Voy a como agrandarla un pintilo. poquitito. Flores. Es esa de ahí, del costado de allá, ¿no es cierto? Esa es la 10 porque Es abajo la no, no última, sé. la última de abajo, la última extrema. Uno Claro, enano, veo una ronda. como pistilo, ¿Ya? flores. La pregunta es, ¿lo ve como un todo o lo ve como pedacitos? Y me dicen Oh, una flor, enano. Yo lo veo como un dibujo en todo, como flores, así. O sea, todos son flores. Como un tronco también podría ser, dos troncos y dos flores y una flor abajo, como algo así, como ¿Ya? flores. Eso, por ejemplo, es lo que yo tendría que evaluar con usted si vio en toda la lámina lo logra unir como un contenido. Porque si usted, por punto. ejemplo, me dice veo flores y después me dice veo troncos, eso Es ya que pasa serían que dos las dos, respuestas distintas. claro, lo que pasa es que yo veo como las dos del medio, que son como las más largas, es que hay una que está ¿Ya? marcada y la otra no, están Ujú, marcadas como más marcadas. Eso como se ve aquí en la fotito se ve como difuso, pero en la ujú. orilla, por ejemplo, hay dos azules que son como una flor.
Y las otras son como las hojitas de la flor y eso podrían ser troncos. Y eso está como más difuso en la imagen. Claro, ¿Qué es tú que dices? esa es la pregunta que yo por eso le digo, tengo que hacerle después. Como si Claro. usted al marcarme me dice todos los elementos de la lámina en una pura respuesta, ahí usted hizo una G. Pero si usted me Ah, dice ya. solamente como entidad aislada o hay elementos que faltaron, por ejemplo, de lo que me acaba de decir, ahí ya pasa a Ujú. ser una D o una DD. ¿Se entiende? ¿Qué? Algo más completo y uno más menos Ya. completo, Le una voy a cosa poner un así. ejemplo. ¿Cómo podría ser una respuesta completa? Ujú. Yo creo que todos acá conocen a Poseidón. Sí, el rey Poseidón por del mar. tecnología podría ser de alguna forma como agénero, digamos. Podría ser femenino y podría ser masculino. Entonces le podría decir, veo a Poseidón en toda la lámina que está con las manos abiertas, atado por un grado de cadenas. Los cangrejos vienen a ser las cadenas, al lado están los brazos, acá está esto que aparece como marcado son como mi cuerpo de trono, digamos, al medio está mi cuerpo, arriba está un collar, al medio, como dije que era sexuado, podría ser un sostén, en la parte de abajo podría ser las piernas, y en la Ah, parte ahí de lo vi. arriba podría ser la cabeza. ¿Se entiende? Ahí estaría Sí, toda la respuesta completa. ahí se ve Es como más, unos ojos. claro, y inclusive sería hasta una respuesta creativa, porque la segura la mayoría no vería como expositor. ¿Se entiende? Pero cuando Donna dijo, ah, lo vi, ese es el análisis que yo le digo que tienen que hacer después. Porque si yo le hubiese dicho, veo a Poseidón, y usted me pregunta y no lo ve y nadie lo ve en el grupo, claramente ya comienza una calificación más baja. Por eso le decía a Brenda que igual hay que ser creativo acá, no hay que ser rígido. Y si usted no conoce a Poseidón, bueno, va a buscar a Poseidón, en el fondo. Le da vuelta, no puede decir como, ah, no lo veo, entonces no hay respuesta, porque si no, ahí quedaría una lógica muy moralista. Pero es como para que Ah, empecemos a mirar el ejercicio. ¿Mm? entonces el evaluador tiene que poder ver también lo que ve la otra persona, po. Claro, porque Algo usted lo así. evalúa la calidad. Ah, ok. Para terminar, en la lámina 9 de las emociones, vamos a ver qué tan integrados están en sus emociones. Alguien que me dé una respuesta completa. Ah, no, perdón, en la lámina 8. Siempre la 9 la del control de impulso y la angustia. ¿Quién ve una respuesta completa en la lámina 8? Es un lobo o un oso caminando por la orilla de un lago y se refleja en el lago. Ya, me imagino, los lobos me imagino que son las dos figuras que están al lado, ¿cierto? Sí, sí. Ya, el caminar, ve que la parte de arriba, lo gris, lo está integrando. Sí, es parte como de un cerro y que se ve Ya, reflejado en el lago. la parte Todo. del medio. Ese otro lobo que va caminando, pues son lobos que van caminando ahí. O sea, hay tres lobos. O sea, hay más de dos lobos. No, veo dos nomás. Ya, y lo que está al medio, entonces, eso que está como gris, marcado con rojo. Ese es el lobo, el otro de abajo, el otro de más abajo para mí es piedra, terreno y más allá se ve el horizonte de la cordillera. Ya, Es un siéntame lago, me fácil el suena. elemento. Porque si usted ve los lobos ahí, entonces no está viendo los dos lobos afuera. Porque yo le estaba preguntando por la parte roja, que está marcada en línea, que está al medio del cuerpo, debajo de Ajá, la colina que dice usted. sí. Ya, porque al lado, afuera están los lobos. Eso sumo yo. Hay uno por lado, ¿cierto? Es que uno es el original y el otro es reflejo en el lago porque va caminando por la orilla de un lago. Ya, entonces usted está viendo lo mismo textual en ambas partes Reflejado. del dibujo. Sí. Ya, entiendo. Entonces ahí estaría viendo una G integrativa. Porque toma dos partes en el fondo y la fusiona en una respuesta. Pero bueno, bajo esa lógica, sí sería una respuesta en G. ¿Sí? Ese es el punto. Si usted da una respuesta en D, serían detalles como lo que aparece acá. Por ejemplo, en la parte de arriba yo veo un cometa de papel, un ejemplo. Y donde lo veo, no solamente la parte gris de arriba. Es una respuesta en detalle grande. ¿Qué veo? Veo dos pumas caminando. Veo solamente los pumas. Detalles también como tanto. O sea, ahí usted lo Profesor, ¿y si veo un barco que va navegando? ya. Le pregunto la misma característica. ¿Dónde lo ve?
¿Dónde lo ve? Porque la partecita que está abajo, azulita, es el mar. Se Ya. supone que el barco va de frente. ¿Ya? Se ve como la punta del barco y arriba está como la proa. Y lo que dijo el compañero que eran como dos animales en la parte de la vueltecita del barco. Sí, se ve, Ya. se ve. Como que yo veo el barco de frente, así le abrí la cámara para que me entendiera. Es Claro. como que el barco va así. Sí, podría ser. No lo había visto. Ahí habría que darle una vuelta, pero si su compañero lo vio, entonces ahí uno empieza a decir, ok, si tiene sentido. Bueno, bajo la lectura de usted lograría también una G en el fondo. Es el ejercicio que usted tiene que empezar a hacer. Ahora, se espera que usted logre 20 a 30% en G, o sea, no que dé puras respuestas globales, sino la mayoría tiene que ser respuestas de detalle grande. Eso es lo que quiero ver ahora con usted. Entonces, estábamos hablando de lo positivo, pero ahora hablemos de lo negativo. Cuando yo empiezo a ver respuestas que nosotros no vemos como tal, o por ejemplo empiezo a interactuar con la lámina, por ejemplo, en una lámina, y esto es un fenómeno especial, y lo vamos a ver más adelante, yo en la primera lámina digo, veo un murciélago. Aléjenme esa lámina porque el murciélago como que me está mirando. Eso es una lámina G, porque veo en todo el respuesta al murciélago, pero es una G confabulatoria, porque yo creo que me quiere hacer algún tipo de daño, y es un fenómeno psicótico paranoide. Y es un fenómeno especial, que se llama aumento de conciencia de la lámina. Los fenómenos especiales, que se los voy a colocar en el video y le voy a mandar el libro, son fenómenos que se dan en ciertas estructuras de personalidad específicamente, y que por supuesto no son buenos indicadores. Otras veces puede ser que yo le diga, veo un minotauro. Tiene la cabeza de minotauro, pero tiene el cuerpo de un pez. Ese sería un tipo de G, porque lo veo en todo, pero ya no sería confabulatoria, sino que sería contaminada. Y ese es el otro fenómeno especial propio del psicótico, cuando yo fusiono partes que no son compatibles. Y la G cortada, que es la que yo al menos los 10 años aplicando el Rorschach jamás la he visto, son personas que se quedan en detalles muy minuciosos. Me dicen, por ejemplo, al interior de la lámina 1, me dicen, ¿ve ese punto que está al medio adentro? Es un dragón. Pero ¿por qué digo que no lo he visto? Porque si lo ven un detalle muy pequeño, para mí no sería un G, sino que más bien sería un detalle inusual. Entonces ahí yo tengo como mi reparo. Pero como en el manual aparece, yo lo coloco. Pero al menos no es relevante como para el curso. Ya. Algunas características que podrían aparecer como en el comportamiento, en la actitud, en algunas estructuras de personalidad. Primero, una persona de que sin preguntarle mayores detalles me empieza a decir, veo un marciano, lo veo por esto, ahí están los ojos, ahí está la boca. Doy tantos detalles y eso es muy propio de lo que Kraepelin hablaba del discurso explícito y desorganizado que tiene un paciente psicótico. Las respuestas de repente pueden ser imprecisas, pueden decir, bueno, yo veo un dragón con 5 cabezas, ¿y dónde lo ve? No, chuta, no sé, como que lo veo pero no lo veo. O a veces los tiempos de reacciones pueden ser de manera mucho más breve. ¿A qué se refiere con breve? Que yo doy una respuesta inmediata, pero la respuesta es mala calidad. Entonces yo después la veo y digo, no, por ningún lado veo esta taza, por ejemplo. En los casos de psicopatía donde se da mayor frialdad emocional y represión de las emociones, se puede dar mucho mayor contenido de carácter anatómico sexual, porque son indicadores de frialdad emocional. Los tiempos de reacciones tienden a ser más extensos. ¿Por qué? Porque el paciente necesita elaborar adecuadamente su respuesta para no ser observado o enjuiciado por el terapeuta. Entonces, es muy común de que la mayoría de los psicópatas tengan muchas respuestas F de racionalidad y muy pocas respuestas de C de emociones, o casi nula. El orgánico es cuando el paciente repite una misma pregunta, o sea, un mismo contenido y misma respuesta en reiteradas ocasiones. Y esto es lo que es un test que les voy a mandar más adelante un video. Se puede detectar el daño orgánico cerebral, que es el Bender-Copy y el Bender-Pip, que se llama el concepto de perseveración. Cuando la persona específicamente
Dice, por ejemplo, lámina 1 veo un pantano, lámina 2 veo un pantano, lámina 3 veo un pantano. Entonces, hay mayor deterioro finalmente sináptico como tal. Se espera ya lo que le contaba un poquito a su compañera, y acá comienzan las fórmulas, que son fórmulas bastante sencillas. Todas son la cantidad de respuestas según G, según D, según respuesta inusual o según S, divididas por el total de respuestas que tuvo en todo, finalmente, la prueba. Y por último, multiplicado por 100. Entonces vamos a hacer un ejercicio solamente para entender. Por ejemplo, voy a sacar la calculadora. Voy a asumir que en este test yo vi en total 30 respuestas. ¿Ya? Memoricen por favor ese número. En las respuestas G, ya sea globales, yo logré ver 3 respuestas globales. ¿Sí? El resto son todas distintas. Entonces sería 3. Vamos a sacarlo con G primero, pero al final la fórmula es la misma. Acá lo voy a cambiar. 3, en este caso dividido por la cantidad total de respuestas, que en este caso dijimos que eran 30, multiplicado por 100. Me da 10. O sea, el 10% de mi respuesta fue global. Si nos vamos al rango acá, estaríamos por debajo de lo aceptado. ¿Por qué? Después lo vamos a concluir. Voy a mirar un poquito el chat. Ya me preguntan a quién hay que aplicárselo. No, tienen que aplicárselo entre ustedes porque tienen un guión. Ahí están dando la respuesta, la respuesta. Habían dicho que era un barco, 2 caballos de mar, era un escudo. Claro, aquí lo que está sacando su compañero, así que muchas gracias. Vamos después entonces con la D. Mismas características. La D tiene que ver con la capacidad de adaptación y flexibilidad que nosotros tenemos para dialogar socialmente con los otros. La G tenía que ver con nuestra capacidad más racional de abordar un problema de una perspectiva mucho más amplia. Esa es la diferenciación. Por eso nuestra evaluación adaptativa es un mejor indicador y se espera que tenga un 60 o un 70, que no es menor. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer el mismo ejercicio solamente para que ya se formulen un hábito para ustedes, porque tienen que sacarlo en su trabajo. Entonces yo, por ejemplo, en D, voy a asumir de que de las 30 respondí a 15. 15 respuestas fueron D. Entonces ese D lo divido en el sentido por los 30, que sería la cantidad de respuestas, y tendría que multiplicarlo por 100 y me da el 50%. O sea, también estaría yo por debajo finalmente de lo esperado. Las D es cuando nosotros integramos 2 detalles grandes, pero no son un G. Por ejemplo, en este caso, como le decía anteriormente, veo en la parte morada de la primera lámina un ángel que está tomando la cabeza de un segundo ángel, que es la parte amarilla. Estoy viendo el rosado completo y estoy viendo solamente el amarillo completo, pero estoy integrando en el fondo 2 partes de la lámina. Si no se entiende, me van preguntando. Si en caso que solamente yo viera, por ejemplo, un ángel en lo rosado o un tótem al medio en la lámina 1 donde sale marcado con azul, ahí sería, en este caso, un detalle usual. ¿Ya? Por eso acá están marcados como tal. Mismas características con el detalle inusual. El detalle inusual nos da un indicador, si bien es bastante bajo, pero que en ocasiones nosotros tenemos la capacidad más bien de detectar y poner y analizar solamente una perspectiva del problema. O nos quedamos con detalles que no son relevantes. Por eso se espera que sea muy bajo esta puntuación. Aquí existen los detalles de raros internos y raros externos. Raros internos, como el nombre lo dice, son respuestas que se dan en D, de detalle pequeño, pero al interior de la lámina. Por ejemplo, en la lámina 1, yo donde decía esa mancha celeste que decía abajo que estaba con puntos negros, yo voy a asumir ahí que veo, por ejemplo, una casa. Eso sería un detalle externo. ¿Por qué? Porque el detalle externo vendría a ser fuera de la lámina, que sería lo blanco, o los bordes. Entonces, si la persona me dice, veo una casa,
porque ahí están los bordes en lo celeste, sería un detalle externo. Un DRI, que sería un detalle raro interno, sería verlo al interior. Por ejemplo, veo la casa en esta manchita negra que está al lado del celeste. Y se espera entonces que el rango sea de 0 a 10. Los blancos tienen que ver cuando la persona logra dar cierta capacidad de evaluar distintas perspectivas frente a una situación. O sea, analiza distintas posibilidades antes de poder enfrentar un problema. Es buen indicador el S siempre y cuando esté posterior a un G o una D. Lo vamos a ver ahora. Si en caso de que tenga una buena puntuación, que es de alrededor de 0 a 5, es una buena capacidad. Si en caso que yo no tenga ninguna S, que en este caso vendría a ser el blanco, vendría a ser frialdad emocional, dificultad de identidad, problemas de oposicionismo. Por ejemplo, en lámina 1, yo veo una máscara, veo una calabaza, por ejemplo. ¿Y la calabaza dónde está? Bueno, acá veo la boca que está en eso blanco al medio y veo los ojos que está en la parte blanca. Cuando el detalle es pequeño, como en este caso, hablamos de una S pequeña. Si el detalle es grande, o sea, ocupa gran parte de la lámina, hablamos de una S grande. Por ejemplo, si yo les digo que en la segunda lámina veo una nave en todo lo blanco que está al medio, eso ya sería una respuesta grande, porque ocupa gran parte de mi respuesta. Y lo de abajo podría ser como el misil, eso de color que es como el fuego. Si yo, por ejemplo, solamente veo estos ojos y veo una respuesta global, claramente lo blanco en la lámina 1 no es tan alto como podría ser la cobertura de la mancha en su totalidad. Y bueno, acá vamos a evaluar lo que predomina. Si predomina que yo, por ejemplo, solamente veo la S, como le decía yo, la nave, ahí lo coloco la S sola. Si digo que primero vi lo blanco y después vi el detalle grande, en este caso SD, si veo que primero es la G, que en el fondo es global de la respuesta, más estos detalles sería GS o GS pequeña, y si en caso de que veo este detalle grande y veo después la S, sería DS. ¿Qué pasa con el detalle inusual y S? No se contempla como tal. Acá están los cálculos de lo que yo anteriormente le comentaba. Acá quiero hacer una salvedad porque, por ejemplo, en el caso de el 3 y más, que aparece como rango esperado, es solamente, recuerde, en fusión a un otro. Si yo tengo solamente S sola, ahí no podría pasar del rango que le decía de un 3%. Entonces, pero sí, si yo tengo GS, DS, ahí podrían ser rangos de 10 a 13 en adelante. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Se ve muy difícil. ¿Se entiende, profe? ¿Sí? ¿Vamos bien? Por lo menos yo sí entendí, no sé los compañeros. Es momento de expresar, porque si no, esto les va a costar demasiado. Así que tienen que ir diciéndome ustedes, porque yo asumo que van entendiendo. Segundo Profesor, nivel, díganme. yo tengo una duda referente, por ejemplo, en la lámina 2. Ujú. Ya, usted habla, ¿cierto?, desde la imagen de lo blanco, ¿cierto? Y del entorno. Sí, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ya en la imagen 2 veo a una bailarina de ballet al medio, que sería lo blanco, ya, ¿cierto? Y al lado, no sé, dos a lo mejor payasos o algo así con que se tocan las manos. ya. Ya, pero por ejemplo uno se enfoca, ¿cierto?, en todo el detalle, o ahí cómo sería en específico si lo primero que yo me percaté fue del área blanca y el fondo también le di forma. Ya, asumo que el cuerpo de las bailarinas, o sea, perdón, de los payasos, no incorporan lo blanco y tampoco incorporan las cabezas rojas, ¿cierto? Es O que sea, no veo las cabezas rojas, son como sombreros, ah, ya, pero está los blancos, integrando.
Pero claro, no por está eso, integrado. a eso es mi pregunta. Son dos imágenes, la bailarina está al medio y los dos payasos están como de fondo. Ya, entonces los payasos rodean a la bailarina. Claro, la bailarina está al medio. Ya. Lo primero que usted ve en este caso es la bailarina, entonces sería una S. La bailarina ocupa gran parte del cuerpo en lo blanco, entonces sería una S grande. Y esa S grande, además usted ve a los payasos afuera, en el fondo, que ocuparían casi gran parte de la lámina y serían detalles grandes. Sin embargo, como la bailarina y los payasos están en la misma historia, se asumiría que finalmente sería una G, porque ve toda la lámina, y sería una S porque ocupa una parte de lo blanco en grande. O sea, sería una G y una S. Ahora, si usted en este caso ve primero la S, que sería lo blanco, y después la G, no tendría que cambiar el orden como lo vimos en la fórmula anterior, sino que seguiría siendo G, S, no sería SG. Ujú. ¿Se entiende? Ya, sí, sí, ahí lo entendí. Gracias, profesor. Perfecto. Profesor, yo veo Ahí. en la lámina, en esa lámina 2 de conflicto interno, yo veo a tres duendes. Uno, uno que está de espaldas, que tiene la cabecita blanca, y los dos grandes. Ya, la misma pregunta. ¿Lo ve en A, lo ve en C, lo ve en D o lo ve lo ve en la posición que lo estamos viendo todo? Sí, en A. Ya, en A. ¿Dónde ve los duendes? Eh, los más grandes son los duendes. O sea, Lo son tres negro. duendes. Son tres duendes. Los más grandes, los que tienen los gorros puestos y están con las Ya, manos juntas. ve los dos Ahí hay, gorros y el cuerpo sería lo negro. claro, ahí serían dos duendes. Y el otro es un duende más pequeño, pero está mirando hacia ellos. Entonces tiene la Ya, cabecita blanca. ¿Ves? Es más chiquitito, ¿o ya, y no? ahí me imagino que está incorporando el blanco, Claro, claro, porque el pelo ese, el pelo. claro. Ya. Pregunto al resto. ¿Ven los duendes? Para que no De pregunte, no me todo aquí al yo. peral, de aquí al peral. ¿Alguien ve los duendes? Yo igual se puede llegar a imaginar la perspectiva de los tres. Ya, José dice que sí, Lucy dice que sí, Sebastián dice bailarín y dos duendes. Ya. Sí, bajo esa lógica, usted estaría dando una respuesta en G y estaría dando una respuesta en S, pero en esta S no tendría tanta relevancia como la otra S de su compañera, porque no es el cuerpo completo lo blanco del duende, solamente la cabeza. Entonces, por ende, sería una G, pero con una S pequeña. ¿Se entiende? Ah, y las patitas están abajo del duende, Ah, sí, chiquitito. no, queda lo mismo, porque en el fondo yo Ah, estoy viendo como la localización completa. ah, Ahora, siendo oh. muy honesto, me costó ver el duende, pero ya que sus compañeros lo vieron, se lo doy. Así que, igual está bien, Qué sí, bien. hay que hacer ejercicio. Ahora, yo me he dado cuenta en este curso, yo no conozco a la mayoría, pero a veces están más callados y a veces están más participativos. Y yo creo que la mayoría o tiene la consigna que al responder yo le voy a sacar la personalidad completa y hay una paranoia colectiva o no sé. Tranquilos, yo no voy a sacar la personalidad a nadie, así que no se preocupen. Este no es un espacio para autoanalizarse, aquí cada uno se analiza solo. Porque algunos Ya, cuando profe. les colocan los test de personalidad están calladitos y no opinan nada y tratan de maquillar un poco la realidad. Ya. Los determinantes entonces tienen que ver con el segundo filtro que les comentaba yo. El segundo filtro es preguntarle al consultante qué es lo que le hace pensar que lo que vio parece lo que vio. O sea, en palabras, lo que preguntaba Giselle, ¿usted ve duendes? Bueno, ¿qué le hizo pensar que habían duendes? Por la forma, por el color, por el movimiento, por la textura. Entonces, nosotros queremos evaluar como
los determinantes, las categorizaciones. Acá quiero hacer una salvedad porque esto, si bien aparece en el protocolo como sombreado, hoy en día viene una actualización. Hoy día el sombreado se considera como una mancha y la mancha tiene forma y la forma es parte de la F. Entonces, el sombreado no sería parte de una categoría, ¿ya? Así que para que no se confundan, el sombreado sería más bien textura, ¿ya? Así que lo voy a modificar, digamos, como tal el PPT. Entonces, la persona a mí me dice, como le comentaba a su compañera, yo veo a los duendes que decía su compañera por la forma. Perfecto, entonces coloco la F. Pero también los veo por el color porque tienen cuerpo, los duendes son rojos y aquí yo veo, lo veo el color rojo. Perfecto, entonces sería una F y sería una C. ¿Qué estaríamos interpretando con eso? Que la F, el control racional, podría mantener contenido a las emociones. O sea, sería un buen indicador. Si su compañera me hace al revés y me dice en la mayoría de sus respuestas que ve solo color, y eso fue lo primero, o ve color y después forma, ahí ya no sería un indicador tan bueno. Y ahí lo vamos a analizar un poquito más adelante. Tercer filtro, porque está conectado con el segundo. Aquí es la parte más subjetiva de ustedes. Coloquémosle una nota a lo que usted vio. Entonces, su compañera me dice, yo veo entonces, veo los duendes y los veo por la forma. Perfecto. Entonces yo voy a comenzar a mirar cada lámina y evaluar cada uno de los determinantes. Determinantes, por ejemplo, con F, determinantes con C y así sucesivamente. En este caso, se van a dar cuenta que va a haber un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. Los que están al principio arriba, que son los más y los W, tienen que ver con capacidades creativas. O sea, son una muy buena respuesta a lo que le comentaba un poco a su compañera Brenda. Voy enseguida. Los que están de W menos hacia abajo, que son W menos, menos, vaga, spoiler, vienen a ser malos indicadores. De uno malo a uno pésimo. ¿Sí? Y eso también son rasgos de la estructura de personalidad, principalmente los que están en los F-, en los vagos y en los spoilers. Y los spoilers son los peores. Brenda. Profesor, esta es una pregunta súper personal, pero igual la hago porque se me viene a la mente. Estos Sireno test... Bravo. ¿Ah? Sireno Bravo. No, sí, grábala, no, sí, se acá. Profesor, mire, depende mucho del estado emocional de la persona. Al momento de realizar los test, lo pregunto en el sentido de que yo igual me he hecho la prueba, de hecho incluso tengo el librito acá, entonces con las imágenes, y me ha pasado, que es curioso, que lo he hecho en días diferentes y he visto cosas diferentes en días. No es, por ejemplo, se me ocurre que un día veo algo y el otro día, no sé, lo observo y digo, ah, puede ser también esto o lo otro. Mi pregunta es, al momento de rendir este tipo de test, hay que preguntarle al paciente en el sentido, antes, obviamente, ya no sé, sea alguna para una entrevista, ¿en qué condiciones está como para asociarlo también a eso? Porque igual depende de su estado emocional que esté preparado o eso no influye. Mi pregunta, no sé a lo mejor si te va al caso, pero me salta esa duda porque recién me pasó. Entonces, infiere mucho en el estado emocional en la etapa que uno esté pasando conforme a lo que pueda estar viendo. Ya, antes de responderle a eso y ahí cierro la clase, le voy a hacer una corta pregunta. ¿Se aplicó el test de Rocher usted o se lo aplicó a alguien? No, no me lo apliqué. Mire, lo que hice sinceramente, antes de saber todo, antes de leer, antes de meterme a las presentaciones, antes de eso, busqué las imágenes y describí solo lo que había y las tengo ahí, porque quiero analizarlo una vez que yo no tenga conocimiento de lo que ya voy a tener conocimiento. Entonces quiero ver real lo que respondía antes de saber lo que voy a escribir, o sea, para que no sea tan manipulable en el sentido de que ya sé que por lo menos no hay que tratar, no sé, por el color, hay que darle
prioridad a la forma, cosas así, entonces no quiero que se modifiquen nada, y las tengo ahí. Todavía no las he visto todavía porque Ujú. quiero que sea lo más real posible. Pero ahora, Ya. por ejemplo, en clase, y lo que estaba leyendo en el libro, por ejemplo, igual estaba un vistazo en las imágenes y me ha pasado que veía cosas que eran como igual, o sea, no tan diferentes ni extravagantes ni nada, pero sí, por ejemplo, que podían ser diferentes en ambos minutos y no sé si influye, o sea, influye eso o no. Sí. Ya, primero, lamentablemente, si bien es un buen ejercicio que usted hace, no va a tener validez. Se lo digo con toda honestidad y clínicamente porque, No, claro, pero claro, porque usted no va a tener una neutralidad por ningún lado, aunque no, sea porque va a psicólogo, ser ni mi porque... perspectiva, claro, exactamente. Exacto. No, sí, Pero un lo buen tengo ejercicio. clarísimo. Perfecto. Dicho esto, claramente influye el estado del ánimo. Si bien el test de Rorschach tiene una estructura de lineamiento muy parecido a las pruebas gráficas, o sea, uno no puede estar todos los días aplicándose distinto, independiente de que su estado vaya cambiando, sino que tiene que esperar fácilmente un año aproximadamente. Ahora, no hay un consenso de cuánto tiempo. Ahora, uno si le pregunta, por ejemplo, si usted fuera mi evaluada y yo me entero que usted tiene depresión, puedo también caer en una justificación de que la sintomatología sería explicable del cuadro depresivo de usted. Y eso también podría quitar mi objetividad. ¿Qué hago yo? Yo en lo particular no le pregunto por su estado de ánimo. Si usted está pasando por malos momentos o situaciones un poco estresantes, yo lo tengo como un insumo como tal, como un antecedente que lo va a ver en el informe. La paciente dice que está pasando por un cuadro depresivo o que está muy altamente estresada. Eso solamente lo dejo como consigna. Pero, por ejemplo, no es que yo lo pregunte directamente. ¿Se entiende? Pero sí lo tengo. Ahora, uno podría inferir directamente de que si usted está anímicamente mal, va a influir en el test. Absolutamente. Sin embargo, como este es un test que mide el proyecto a lo largo del pasado al presente, igual, ese cuadro depresivo de hoy día va a estar conectado a temáticas de la infancia, donde usted en ese momento no estaba deprimido. ¿Se entiende? Y eso va a permitir que tenga una mayor validez igual, porque no es un test que mide el aquí y ahora, es un test que mide la vida, se podría decir. ¿Se entiende? Lo entiendo en parte. Entiendo lo que quiere decir. Claro, Pero o sea, me no es refería relevante. Ujú. ¿ah? Disculpe, que Me no ref- sería relevante en el ya, sentido de que debería alterarse mucho porque usted está en un cuadro depresivo versus que no tiene un cuadro depresivo porque su estructura de personalidad no está sujeta o no se construye a perfecto. partir de un trastorno del ánimo, se construye a partir de su historia de vida. Y eso es mucho más Eso no complejo, es se podría decir. Claro, no es entonces una como tan depresión... modificable. Exacto. Exacto, una depresión es solamente un periodo, se podría decir, de tiempo de su Claro, estructura de personalidad. claro, es que mi pregunta era más en el sentido de que, por ejemplo, si uno va a una entrevista personal y por un motivo de trabajo y te aplican este test y tú claramente a lo mejor estuviste pasando, no sé, vienes de tiempo pasando una X situaciones y Ujú. tiendes a ver cosas y te rechazan por eso. Pero, por ejemplo, si después lo aplicas otra vez y ves otras cosas, a eso me refiero, que no es algo que esté determinado, sino que pueda ser modificable también conforme a la visión que uno esté viviendo en un instante, pero ahora usted me aclara que es difícil porque eso viene algo ya plasmado desde antes, o sea, internamente. Sí, sin embargo, podría estar alterado que usted tenga más la tendencia a no ver los colores y tenga más respuesta cromática. Y eso sí es muy, muy depresivo. ¿Se entiende? O sea, a pesar que yo le muestre el rojo, usted no va a ver el rojo y va a ver el negro. Y eso sí podría estar tenido por una depresión, pero una depresión a lo largo de un Profesor, tiempo. ya, esta pregunta sí que es la última y creo que pero ya estoy divagando mucho. No, sí, mire, sí, Pero está bien que vale. Ahora, yo lo, después le voy a contar porque un paciente me está esperando, pero termino con ya, usted. Pero la profe, otra pero pregunta podemos volver la próxima la semana, sin última, problema con eso. ya, la última pregunta es que yo igual me voy con mucho detalle, voy a mucho supuesto, pero ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, es daltónica?
ahí hay que hacerlo igual, hoy lo tiene que señalar en el sentido, porque si ella me está diciendo, no, yo no veo este color, pero tengo esto. Mire, no hay evidencia científica sobre eso. Le aseguro que en el 100% de los casos uno jamás lo pregunta. Ahora, si aparece posterior el antecedente, uno lo tendría en consideración, pero ahí no le sabría cómo dar la respuesta. No se me entiende, porque no hay evidencia. Y ahí podría aplicar un sentido común de decir, bueno, le quito toda validez al test, pero tampoco hay evidencia de que se le quite toda la validez. Entonces, ahí estaría un poquito complejo. Valentina, tendría que ser muy, pero muy breve porque el consultante me está esperando. Pequeño, no, es muy pequeño, es sobre la cantidad de integrantes, perdón, pero no escuché esa parte. Hay un grupo Sí. de 5 y con mi compañera somos 2. ¿Nos podemos sumar al grupo de 5, sí o no? Sería, sí, en ese caso dejémoslo con el margen de 7, pero que no Ya, se pase de listo. 7 Muchas personas. gracias. Solo era eso. Que le vaya bien. Recoléctele, vean los videos y por favor la próxima semana, yo sé que están con harta carga, pero revisen los contenidos porque es la única forma que van a lograr hacer el test de Rorschach, que es uno de los trabajos más difíciles que van a tener quizás en mucho tiempo. ¿Ya? Muchas gracias por su tiempo. Que tengan excelente semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesor, Chao. gracias.